Como cada sábado en Happening, ya estamos con Guillermo Fantoni. Hola Guillermo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, porque a mí me encanta bucear en tu archivo. Y hoy tenemos algo que es una tarjeta postal catálogo. Sí, exacto. Es el catálogo de la Galería Miró, que inicialmente era una hoja coleccionable dentro de un sobre que tenía un logotipo impreso y cuya ventana, una especie de vano dentro de la imagen, iba cambiando con el nombre del artista. Pero luego lo sintetizamos en un tarjetón postal que circulaba, digamos, a través del correo, Bueno, ¿no? estamos hablando de qué año. De 1984 y particularmente de una muestra de Aldo Costa. ¿Dónde Araldo estaba Miró? Acosta estaba en la Galería Santa Fe, en ese momento una galería que bullía de vida, que la había diseñado Roberto Wenger, que era el- el- el responsable de Espacio, una casa de diseño muy importante en la ciudad, y nosotros estábamos en el local 25. Entra por Córdoba y salía por Santa Fe, al 800, más o menos. Bien, Pero en realidad lo que hablamos hoy es de Araldo Acosta, un artista que expuso en abril de 1984 en la galería. Es un artista nacido en Rosario en 1939, que entre 1963 y 1965 comenzó a estudiar pintura y fundamentalmente en el taller de Juan Grela. La biografía de Araldo Acosta está muy ligada a la de otros personajes entrañables, que son Pedro Barrera, a quien conocí, al igual que Araldo, y Stanislao Michalichen, a quien no pude conocer porque había muerto a comienzos de los años 70, siendo muy joven. Todos ligados a Juan Grela y por supuesto al universo de su taller. Y tanto uno como otros habían estudiado con él y en ese ámbito no solo se habían formado, sino que comenzaron a exponer en la que por entonces se denominaba Galería El Taller, que era una forma de preparar a sus discípulos, a sus alumnos, para actuar, digamos, en el circuito formal de galerías de arte, particularmente en esos años. Uno de los espacios más importantes era la Galería Carrillo, donde Araldo Acosta expuso una serie de naturalezas muertas muy planas, de objetos resueltos de un modo plano, con pintura de muy poco contraste. En 1966 fue una muestra que él realiza paralelamente a una muestra experimental realizada por el grupo de Bortolotti, Favario, Gatti y Renzi con música de Dante Grela, que fue una de las primeras muestras de objetos que se realizó en la Galería Carrillo. O sea que él exponía pinturas paralelamente a otros compañeros del taller de Grela, más jóvenes, que en ese momento, o no mucho más jóvenes, quizás más experimentados, que en ese momento se habían lanzado a una práctica fuertemente experimental. Y en 1967 participó de Rosario Siglo XX, Historia de la Evolución Plástica en la Ciudad, que fue una muestra paradigmática de Carrillo por su carácter panorámico y donde a él le toca representar con otros artistas el año 1966. Eh, Luego, hacia 1969, se produce un hito en su labor porque se dedica al cine, particularmente al ah, cine de Super 8. a eso Y iba. Estamos sí, hablando del documentalista, que hay un documental ambiental muy conocido de Araldo Costa. Estamos hablando de la misma persona. sí, 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 sí. Y te digo, ¿por qué hoy estoy hablando de Araldo? Porque la semana pasada se comunicó conmigo Mario Piazza y me comentó su intención de trabajar la figura de Araldo Acosta como un cineasta obrero. Eh, en realidad, Mario Piazza eh, destacó siempre la figura de Araldo Acosta o de Luis Brás entre los artistas rosarinos Claro. y dedicados al cine. Y es interesante porque allí en la conversación con Mario Piazza yo comencé a recordar eh,
qué rastros tenía de Araldo. Tenía dos obras, una pequeña pintura de 1975, que es cuando él retoma nuevamente la pintura después de un hiato. Tenía una pieza gráfica, que es un grabado que después se reproduce en offset y que él firmaba y numeraba, que se llama Batimiento. Y recordé, por supuesto, la muestra que había hecho con nosotros en Miró, donde él muestra pinturas y algunas de las pinturas más viejas en ese momento. En realidad, si bien convivió con el fenómeno de la vanguardia, no participó de esos grupos experimentales y radicalizados, pero evidentemente lo afectó la idea del sentido que tenía la práctica del arte, porque también hacia fines de los 60 él deja de producir en el terreno de la plástica para trabajar específicamente como cineasta. Y en 1973 formó parte del equipo de contrainformación que junto con Juan Pablo Renzi, Graciela Carnevale y José María Lavarello hicieron un audiovisual sobre la masacre de Ezeiza, ¿no? Ese fenómeno tan golpeante de la historia argentina. A mí, digamos, la conversación con Mario Piazza me llevó a recordar conversaciones que había tenido con Araldo, de su personalidad, que era una personalidad, digamos, fuerte, ríspida, confrontativa, provocador, y recordé también el vínculo con Pedro Barrera. Pedro Barrera era un tipo que había trabajado en distintos oficios y que después se dedicó a la pintura, y trabajando en tribunales, en la parte dedicada a los menores, adopta a Araldo Acosta, que era un jovencito que había tenido, digamos, una niñez de orfandad, y lo cría como su hijo, y los recuerdo a ambos, ¿no? Tengo una imagen muy vivenciada, y justamente recordé que en el taller de Pedro Barrera yo había visto dos retratos que Michalichen había hecho de ellos. Michalichen también, un artista de origen ucraniano que trabajó como obrero metalúrgico durante prácticamente su corta vida, y eran dos retratos, uno muy elongado, muy en el estilo de Michalichen, dedicado a Pedro Barrera, donde él aparece alto, tal como era, elongado, y oscuro, en tonos más bajos. Y la pintura dedicada a Araldo era más texturada, más geométrica y más clara, más amarilla y llena de vibración. Y esa es la imagen que tengo de ellos. Y es la imagen realizada por Stanislaw Michalichen, que a su vez estaba mirando a sus propios compañeros con las herramientas que le había dado Juan Grela. O sea que esta conversación con Mario Piazza me pareció lo suficientemente interesante para que yo intentara recordar a Araldo Acosta, que es uno de los tantos pintores de Rosario, cuyo nombre no nos resulta familiar porque sus obras no han circulado lo suficientemente y que es preciso volver a recuperar. En este caso, Mario Piazza lo está haciendo desde su labor de cineasta, que es algo verdaderamente interesante, quien mira la Así ciudad es. con La escuela de la afecto señorita y Olga, ¿no? valorizando, claro, es decir, valorizando todo aquello que tiene, digamos, valores intrínsecos, ¿no? No es solamente una mirada afectiva, sino es una mirada que tiende a reponer fenómenos que hacen a la historia de una ciudad Sí, que Mario evidentemente registra es la cultura singular. de la ciudad, ¿no? Claro, La claro, registra. claro. Si queremos ver obra de Haroldo Costa, ¿dónde hay? No, no hay No dando hay. vueltas. No, En no ningún hay, no museo. hay. En ningún museo, en Mm. ningún museo. Yo le mandé a Mario por WhatsApp una foto casera que saqué de una de las pequeñas pinturas que Araldo nos había regalado, y del grabado que también Puzzolo lo tenía. Y también estaba el testimonio de Puzzolo, que recordaba a ese mundo como muy misógino, un mundo de varones que Mm. se juntaba a tomar vino mientras comían puré, ¿no? Es decir, un mundo pobre, donde las carencias materiales eran importantes, pero al mismo tiempo que era gente que convertía, digamos, todos sus deseos
en realizaciones concretas, ¿no? Esto es muy Claro, interesante, ¿no? Gente que se superaba y se construía a través del arte, de la práctica artística, como lo bien. había hecho el propio Grela. Bien, bueno, hoy tenemos historia de la ciudad, por suerte hay gente trabajándola y trayendo a nuestra memoria, como vos, como Mario Piazza, como Púzzolo, ¿no? Gente que trabaja para que esa memoria siga viva y para su rescate. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a vos y un saludo para todos y todas. Hasta luego. Guillermo Chao. Fatoni con nosotros en Happening.